Buen día a todos, bienvenidos a otra clase de historia. En esta ocasión vamos a hablar respecto a uno de los acontecimientos bélicos más grandes, por no decir el más grande, en la historia de la humanidad. Nos referimos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán invade Polonia, la capital de Polonia, Varsovia. Pero antes de adentrarnos en el estallido y propiamente en la Segunda Guerra Mundial, voy a hacer un breve resumen de los hechos que antecedieron al estallido. Empezando por el Tratado de Versalles firmado en 1919, donde se obligaba al ejército alemán, o mejor dicho, a Alemania entera, como nación, como Estado, a pagar cuantiosas cantidades de dinero hacia los vencedores. Posterior a esto, en la década de los 20, sucedieron muchas cosas en Alemania, pero la más importante, hablando propiamente de la Segunda Guerra Mundial, fue el surgimiento de una ideología, de un hombre con una ideología muy clara, muy contundente, que sabía lo que quería y que lo único que le hacía falta para obtenerlo, pues era el poder. Hablamos de Adolfo Hitler. Hitler intenta un golpe de Estado, ¿verdad?, el cual lo lleva a la cárcel durante 2 años. Pero esos 2 años fueron de gran utilidad para este hombre, porque en esos 2 años escribe Mein Kampf. Mein Kampf es un libro que no solo es una autobiografía, ¿verdad?, es un libro donde él plasma su pensamiento, esa ideología que él tenía, que de cierta manera, ¿verdad?, nos ayuda a comprender cómo este hombre pensaba. Posterior a esto, ¿verdad?, cuando Adolfo Hitler es liberado por buena conducta, inicia la lucha inconmensurable por el poder. Una lucha en la que se enfrascó hasta que lo logró, a través de múltiples procesos electorales, algunos fraudulentos, pero al fin y al cabo logró su objetivo, que era tener el poder completo de Alemania. Para la década de los 30, Adolfo Hitler había revolucionado Alemania. Alemania se había convertido nuevamente en un país poderoso y respetando todos aquellos acuerdos que se habían firmado en el Tratado de Versalles, sobre todo en materia militar. Adolfo Hitler decide engrandecer el ejército. A través de una política un poco extrema, vamos a llamarlo de esa forma, Adolfo Hitler intimida a Europa entera. Ya no era la Alemania con solo 100.000 soldados, era una Alemania con miles, cientos de miles de soldados, millones en última instancia. Soldados que estaban dispuestos a morir por el Führer, por Adolfo Hitler. Y eso es quizás una de las cosas más interesantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo el ejército alemán, dividido en varias categorías como las SS, las SA, estaban dispuestas a morir por su líder. Cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre, lo hace bajo el pretexto de que Polonia atacó a sus soldados en la frontera. Ese fue el pretexto que Adolfo Hitler utilizó para invadir Polonia. Horas más tarde, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Oficialmente había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Pero para ese entonces solo hablamos de Europa, unos cuantos países de Europa. Rápidamente se consolidan 2 bloques importantes: las fuerzas del eje y las fuerzas aliadas. Las fuerzas del eje originalmente estaban integradas por Italia, Japón, Rusia y Alemania. Y por el otro lado pues teníamos a Inglaterra, a Estados Unidos, aunque Estados Unidos todavía no había entrado en acción. En general estaban todos los países que estaban en contra de las fuerzas del eje, y separando claro los países que estaban en posición neutral. Cuando la guerra estalla, se empiezan a producir los enfrentamientos. Polonia cae rápidamente.
Polonia es uno de los países que al final de la guerra pues probablemente fue el más devastado por esta. Se rinde rápidamente ante el poderío del ejército alemán. Posteriormente se inician las invasiones hacia Bélgica, Francia, que todos estos países, prácticamente todo el bloque europeo, cayó rápidamente ante el ejército alemán. Mientras esto ocurría, hay que recordar que Rusia y Alemania tenían un acuerdo de no al fuego, ¿verdad? De no hacerse daño entre ellos. Pero en 1941, Adolfo Hitler rompe este tratado y invade Rusia. A su vez, Japón ataca las islas de Hawái, la isla de Pearl Harbor, mejor dicho, lo que desencadena oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Cuando oficialmente estalla la guerra, ¿verdad? Para ese entonces ya muchos países del mundo estaban involucrados. Se empiezan a dar múltiples conflictos, tanto aéreos, marítimos y terrestres, en el que, como dije al principio, ¿verdad?, mueren millones de personas. Japón, Estados Unidos se centra en su lucha en el Océano Pacífico con Japón, una lucha que duró años. Lo mismo Inglaterra haciendo lo suyo con el apoyo de los Estados Unidos. Y vamos a llegar, saltándonos muchos de los hechos, vamos a llegar al desembarco del día de junio de 1944, cuando las tropas estadounidenses y tropas de Inglaterra llegan a la isla de Normandía y desembarcan en la isla de Normandía. El desembarco de Normandía, sin lugar a dudas, significó en gran manera la victoria de los países aliados, porque aunque eran superados en todos los aspectos y tenían todas las condiciones en contra, supieron manejar el desembarco y lo hicieron de tal manera que el ejército alemán no pudo resistirlo. Esto, sin lugar a dudas, marcó en gran manera el final de la guerra, porque ya para 1944 Alemania estaba siendo derrotado en todos los frentes. El ejército, poco a poco, de estar dominando toda Europa, se fue reduciendo hasta que llegamos a Berlín. Para 1945 Alemania prácticamente ya estaba derrotado. En la guerra el único que seguía dando guerra, valga la redundancia, era Japón. Pero centrándonos en Europa, Alemania ya estaba prácticamente derrotado. Para el 8 de mayo de 1945 Alemania se rinde oficialmente, después obviamente de la muerte del suicidio de Adolfo Hitler, que se suicida un 30 de abril de 1945. Cuando es derrotado Alemania, solo queda ya una batalla o unas batallas importantes que se dan en el Pacífico respecto con Japón y Estados Unidos. Pero en agosto de 1945 Japón es bombardeado con 2 bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, lo cual provocaría que el 2 de septiembre de 1945 oficialmente la Segunda Guerra Mundial terminara. Sin lugar a dudas, este conflicto bélico marcó un antes y un después, como les había mencionado, en la historia de la humanidad. Fueron millones las vidas humanas que se perdieron, y no ha habido otro conflicto bélico de tal magnitud como la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Muchos países, inclusive Alemania propiamente hasta hace unos cuantos años atrás, hablo de unos 4 años aproximadamente, terminó de pagar completamente los daños de guerra que ocasionó en cuestiones monetarias. Se crea la ONU como una organización que tiene un fin para evitar que se vuelvan a dar este tipo de conflictos, y poco a poco los países se empiezan a recuperar, pero pasaron años y años para que esto se lograra concretar.
Hasta aquí este breve resumen de la Segunda Guerra Mundial. Espero que les sirva de alguna manera. Muchas gracias.